Gente bonita, gente perfecta, gente con cabello, ¿qué tal a todos? Yo soy God of Coffee, mejor conocido como El Calvo. Para ustedes habrá pasado todo un día desde que vieron la primera reacción de Vita Carnis. Para mí solo ha pasado unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos y el tiempo que llevo grabando. Así que vamos a continuar esta historia, vamos a ver al nuevo ser, que en este caso se llama El Imitador. Y vamos a ver a los demás seres. Saben que tienen la lista de reproducción en la parte de abajo, así como también van a tener el canal del creador de esto también para que vayan y lo apoyen. Sin más que decir, chicos, comenzamos. No olviden darle like y todas esas cosas que ya saben. El Mimic, el imitador, decían. Este se ve peligroso. Y no ha activado los subtítulos. Grande, Coffee. Sin los subtítulos ustedes no van a entender. Y yo tampoco en algunas cosas, porque inglés no es tampoco mi fuerte, ¿vale? Es una criatura bípeda. Sí, se parece a un humano. Se parece a un humano sin piel, porque recordemos que estos seres tienen la carne expuesta, como si fueran el titán del Shingeki no Kyojin. Dedos extendidos. No, tiene la enfermedad de la sonrisa. Vale pito todo. Eso es una coincidencia que esté sonriendo, ¿eh? Okay. Tienen más dientes. This is tooth composition is ideal for biting down onto meat and swallowing Chuck's whole. No, A mature bueno. mimic's diet is comprised entirely of human flesh. ¡No! ¡Comen carne humana! Estos tipos comen carne humana. No puedo creerlo. Son los Ghouls. Son los Ghouls del Tokyo Ghoul. Y se acaba de trabar la cinta. Vale, pito. Viene el susto. ¿No? Because of this, they are found solely around human populated areas. Solo se encuentran en áreas pobladas. Vale, tienen 3 etapas. Ah, se parecen mucho a los primeros, ¿eh? In this stage, Okay. the young mimic will hunt small animals, moving on to larger and larger as they grow. Once large enough, it will begin metamorphosis into the next stage of life. Once fully transformed, it will resemble the description mentioned in the beginning. Ok, vale, después de comer bastante, cuando son pequeñitos, van comiendo y se convierten en estos seres. Mira, ahí se ve uno bastante creepy, ¿no? Dice, look it inside how after, después de escapar. Uy. Ey, te quiero más abajo, subtítulos. It will locate human populated area and begin its search for an easy target. Ok. To blend in, it may use objects to conceal itself. Puede usar objetos para ocultarse. Mannequins and furniture. ¡Ojo! ¡Se pueden poner ropa! O se pueden hacer pasar por maniquís. O esconderse en algunos objetos. Once a target has been found, the mimic will observe its prey and learn its Por eso se llaman los imitadores, porque imitan a los humanos. when it is most vulnerable. This is typically when the human is asleep at night. Once the prey is within position, the mimic will advance silently until it is close enough. The mimic will then execute it immediately. ¡No! Once the mimic has had its ¡No! fill, it will leave the scene, a fair distance away from the human population, No puedo and begin creerlo. to digest its meal. O sea, después de comérselo todavía va a perderse por el bosque a digerir la comida. Ahí vemos uno de estos seres. Se ve bastante grande, ¿eh? Uy, suena mi gallito, suena mi gallito. Ok, ¿sonó la ventana? ¿Qué onda? ¿Por qué suena la ventana? ¡Qué miedo! Escuché que llamaron a la ventana, ¿eh? Cuando aquí doy al patio, ¿eh? Ok. Esté en su lugar, rápidamente atacará y matará al objetivo. ¡Uy! Es porque estamos viendo cosas de miedo. A ver.
¿Qué es esto? ¿Es una grabación del Mimic? ¿O qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor el ruido que escuché que golpearon a la ventana fue del video, no de aquí. Eso es lo que pasa cuando ves videos de noche. Son ahorita la 1 de la mañana. Es la 1 de la mañana viendo videos que pueden resultar terroríficos. El gallito empieza a sonar. Uno piensa cosas. Gallito. Gallito a la 1 de la mañana, Ojito con eso. ¿Pero qué está pasando en esta cinta? No entiendo nada. ¿Eso es una puerta o qué es? Es como una puerta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! No, ya mamó. Ya mamó. No, bueno, ¿cómo se ve la carne? ¡Ojito, ojito, ojito! ¡No! Se ve un poco hecho de plastilina el mono. Me recordó hasta cierto punto a los de Garden of Banban. Pero está bien, está bien. Cumple. The next stage of the mimic's life cycle has two potential morphs it may develop into. Ok, se puede desarrollar en dos diferentes. If a mimic has a consistent supply of food, it will develop more human-like features. It will grow skin, hair, and by the end will look nearly identical to a human. No puede ser. Mientras más humanos consumen, se vuelven como un humano. Se vuelven un ghoul, como lo dije, como los de Tokyo Ghoul. It now can blend entirely into civilization No. and lure other humans more effectively. No, bueno, se pueden. The second type of morph El segundo happens tipo, when a mimic o sea, hay otro tipo de metamorfosis. receives an overabundance of food. It will grow into a larger, more Se convierten en puppet. En el pupetero, como se llame, el de Five Nights at Freddy. No. evolved hunter. Its proportions will increase in length, and its humanoid features will fade away. Se It volverán grows más a grandes, thick, dark coating of a flexible skin, which is highly durable, and it No, su piel se vuelve increases más in strength the duradera. more the elder mimic consumes. No. This excludes the face. Ahí está uno. Ven, les dije, se parece al del 5 noches con Alfredo. Esa marioneta fea y pelona que te ataca, que tienes que activar la cajita musical. Which is now coated in a pale pink skin. The mimic's No, teeth have bueno. also moved deeper into the mimic's throat, leaving its mouth a toothless grin. It uses the dark hue of its skin to hide seamlessly within a dark environment. Its skills No have puede also been ser, heightened. estos están This peores, makes an elder mimic one of the most efficient predators on the planet. Because of Ok. the obvious threat this poses on humanity, nations around the world have released instructions on how to be able to Vale, fend for el mundo ha yourself in a publicado mimic instrucciones encounter. sobre... Here are the instructions. Ay, nos van a decir las instrucciones. O sea, aquí están las instrucciones para en caso de que te encuentres con uno de estos seres, ¿qué hacer? 1. Uno. Avoid going out alone if your location is known to have mimics. Evita salir solo. Eso es, yo creo que básico si vives en Latinoamérica. No por un Mimic, por el Brian, que te va a salir en la moto itálica y te va a pedir la hora. Yo creo que eso es básico. No tienen ni que decirlo. Eso en Latinoamérica lo vivimos. 2. Y no necesitamos Mimics. Encounter a stationary mimic. Si se encuentra con un Mimic estacionario. Seemingly unfazed by your presence, quiet Ok, uno que no se mueve. the location and alert your local authorities. Ok, vale. Te vas en silencio. If pursued by a mimic, get Si lo yourself persigue. into a position where you are able to flee. Mimics will rarely attack if a person has a clear escape route. 4. Vale, huir. In the event that you have been cornered by a mimic, No. roll into the fetal position, protecting your No, neck, ya, prepárate para que te coma, ¿no? face, and vital organs from attack. Make as much noise as you can Hacer to mucho alert ruido. any other people. 5. Ah, vale, porque estos seres cazan en solitario, o sea, una víctima sola. Si tú haces mucho ruido, atraerás a más gente y ellos se sentirán incómodos. If you have a weapon, do not use it. A mimic is fairly resilient, and Son any resistentes. strikes or shots on a mimic is not effective enough to bring it Ok, no los puedes ni golpear ni disparar. down in time.
Instead, use it as a barrier between you and the mimic to block any attacks. Ok, vale, está muy bien, ¿eh? In a situation where a mimic is hunting in the immediate area and is not aware of your position, hide somewhere low, Esconderse. like under a bed or behind other furniture. A mimic will not linger too long to search for prey and will move on. Be safe, and avoid any encounters with a mimic at all costs. Next up, Oh, no, esto de los mimics se puso bastante creepy, ¿eh? El siguiente, la cosechadora. ¿Qué es esto? ¡Eso es sangre! Es de la cinta que vimos hace rato. Se la está comiendo. Se está comiendo a la persona que vimos en la cinta. A la que estaba No, bueno. La cosa aquí. A ver, primero tuvimos criaturitas bonitas. Criaturitas que no te hacían nada. Ahora la cosa se puso peor. Y tenemos Congo, que no sé qué sea esto. Unas vacaciones nunca vienen mal. Vale, más publicidad. Uf, estuvo bastante bien esto de los Mimic. Me gustó bastante y como les dije, todo muy bien explicado. Todo como que científicamente, hasta qué hacer en caso de encontrarte. El Harvester se llama Harvester. Era la cosechadora o algo así dijo, ¿no? Subtítulos traducir al español. El Harvester, la cosechadora, vale. the harvester is a large, bulbous Es mass una gran masa with a large bulbosa amount of con una gran tendrils cantidad de spreading from the zarcillos. base. A ver, después del Mimic, no sé qué tan peligrosos puedan ser los demás, pero yo creo que el Mimic es el peor, ¿eh? The bulb measures around 3 meters in height and 2 meters in diameter. Ok, ¿qué es esto? The tendrils, on the other hand, can ¿Un bulbo? extend up to 150 meters in diameter ¿150 metros? horizontally. ¿Cómo es esto? The harvester is a specialized form of crawl that grows in unique ¡Ah, and deadly vale! Esta cosa es esa cosa que están viendo, que como es el piñoncito ese que está ahí arriba, y por debajo se extiende hasta 150 metros. A harvester is created when a node that will grow into a harvester, instead of separating, continues to grow. Eventually, it will grow tendrils of its own. It uses the energy provided by its mother branch and expands its reach further. Its tendrils, hidden just below the surface of the ground. Y todo eso se oculta debajo de la tierra. The Ok. harvester is equipped with 2 types of specialized tendrils. Los tipos The de first type is zarcillos. bulky and flat. ¿Qué es eso? They lie the closest to the surface. These branches are lined on each length of the tendril with spines, extending in the shape of a bear trap. On each side ¿Como of the trampas de branch, oso? those particular spines have a vein that feed into them, that pump 2 types of venom. On Los one tipos de side, veneno. the spines can inject a neurotoxin, which will attack the nervous system of whomever it is injected into, causing sudden paralysis. The other side can inject an anticoagulant, Creo que lo voy which when entendiendo, injected, prevents blood cells from clotting. No. Whenever a large animal moves across the area armed with these tendrils, the branches will clamp onto the animal and thrash violently. Oh, y como queda paralizado y no puede dejar de sangrar, estos crean trampa. No. Been injected with Estos both son venom, peor. the tendrils will rest and the prey will immediately collapse. The animal will be unable to move due to No the podrá moverse, paralysis, sí, and the exactamente. wounds caused by Y the las thrashing heridas- spines will not stop bleeding. All the prey can do is lie patiently until succumbing to blood loss. Once the prey has No. bled out, O sea, que si tú vas caminando y como estas cosas están debajo de la tierra, tú puedes pisar una de estas. Por eso dicen que es una trampa de osos. Tú pisas una de esas cosas y moriste completamente. Porque primera, ya no te vas a poder mover. Y segunda, te vas a desangrar completamente. the second type of tendrils come in. They lie below the spine equipped ones. These branches are thick, but very sturdy. They share similar anatomy to the small branches of the crawl, equipped with organelle that absorbs nutrients. These tendrils sense the blood, and move their way to the surface and begin to absorb the vital fluid.
Ah, the blood vale. has been Y tiene otras, aparte de esas cosas que son como trampas, también tiene otros que pueden ser esas cositas que estamos viendo ahí abajo que absorben la consumed, sangre. the tendrils will Para wrap comer, around the supongo. body and begin to shuffle downwards. This movement loosens the soil and slowly pull the body underground. No, y luego jalan el Once cadáver hacia secure, abajo. The tendrils will continue to feed until there is nothing but scraps. The No, nourishment bueno. absorbed by the tendrils will be sucked back into the main bulb of the harvester. This bulb houses all the vital organs and the venom glands that pump into the spines. The nutrients are then converted into usable energy. No, que... The remains underground decompose, providing a rich soil, causing very prominent plant growth, which then attracts more animals. Esta es una trampa para osos A strange completamente. behavior the harvester displays as its choice of diet. The spines will only activate on larger animals, allowing smaller ones to pass by unaffected. The spines will also not activate on some species of bird. There are a couple theories as to why this happens. O sea que solo ataca animales It could be grandes. that attacking smaller animals would cost too much energy for what they get in return, making it not worth the time. Another could be that smaller animals may attract larger animals or predators, allowing a safe place where prey may thrive and lure more predators. It truly is astonishing. No, Although it bueno. is a spectacular creature, it is also very dangerous. Sí, The harvester es is decently completamente... rare, only populating sparse areas in the Vale, no está en mi querido México. Ya chingamos. A ver, que ya sé que no existen, pero bueno, hay que creerlo, ¿no? Hay que creerlo. No están en México, qué chingón. Nos hemos salvado, ¿no? Hay por ahí hay en una parte de España. Están en Andorra, ¿eh? Ya cagaron. Si se fueron a vivir a Andorra, cagaron. northern hemisphere and woodland forests. No, bueno. If you are stung by a harvester, there will be no way of helping you, being that there is no cure. No and hay cura, ¿eh? fatality is 100% positive. No, estás completamente The jodido, best ¿eh? thing you can do is avoid encountering a harvester in the first place. Sí. If you are hiking, take note of any warnings or signs saying that there are harvesters around. If you also Okay. notice an abundance of lush, ground-dwelling plants in a forested area, and there are no signs of wildlife, this is suspicious and you Okay. should leave the area, Sí, sí, staying sí. close to the base of large trees or rocks. If you find yourself in the middle of a harvester ground, do not panic. Sudden Ok, movements si vas caminando y por algún motivo no has pisado una de esas cosas y de repente ves ese bulbo ahí, no entres en pánico porque sabes que debajo de ti está la de esta cosa. Otra cosa es tratar de no pisarlo. may activate the tendrils and will inject you. Although a harvester is rather forgiving, do not risk any skittish movements. Remain calm. Ok, mantenga la calma. If you have any objects with considerable heft, like coats, backpacks, or full water bottles, gently take that object and lightly toss it towards the bulb, and away from your escape route. This will activate the spines on where the object Ok. lands, distracting the bulb for a moment. You will then slowly begin to do wide shuffles away from the bulb. If possible, throw another object when you Sí, 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 o sea, tú lanza un objeto pesado para confundirlo y que active sus espinas y tú te vas despacito porque si corres te va a detectar y estás jodido, certain ¿eh? you are a fair enough distance away, just to be safe. Continue until you are completely sure you are out of harm's way. You may come out unscathed, but don't be too obnoxious, or you will be a harvester's next meal. Este es el peor para mí, este ha sido el peor bicho. No quiero imaginar lo que son los demás. No quiero imaginar cómo vienen de fuertes los demás. Ok, ¿cuál será el Next up siguiente? is the host. No, este se ve peor, ¿eh? El host, el anfitrión. No. Pero eso ustedes lo verán el día de mañana, ¿vale? Vamos a dejar aquí por el momento este video. Yo obviamente voy a continuar viendo estos, pero para que ustedes sea más fácil, para que ustedes lo vean en diferido, tranquilitos, con calma, que los videos no duren más de 15 o 20 minutos, el día de mañana. Así que si este video te gustó, si esta reacción te gustó, dale like. Agradezco a todos los miembros del canal. En realidad ya tenemos un miembro del canal y se va a estar mostrando en este momento. Muchísimas gracias al primer miembro del canal que tenemos. Por fin en este canal un miembro. Pero bueno, chicos,
Dicho sea todo esto, nos vemos el día de mañana para ver más de estas criaturas.